Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tercer tema de estadística y probabilidades. Y este tema corresponde a lo que son las medidas descriptivas de posición y de dispersión. Cuando hablamos de medidas de posición, estamos hablando acerca de cuál es la posición de los datos, cuál es la descripción de los datos. Hemos estudiado ya los histogramas. Luego hemos estudiado los demás diagramas como papel, los diagramas de columnas, diagramas de líneas, hemos visto distintos tipos de gráficos, pero inicialmente habíamos estudiado los datos, los hemos ordenado, los hemos colocado en una tabla de distribución de frecuencias donde se veía cuál aparecía más frecuentemente, qué medición, qué dato observado o medido aparecía con mayor frecuencia en las distribuciones de frecuencia. Y ahora, a partir de las distribuciones de frecuencia, podemos ver cuál es el dato que más se repite, qué conjunto de datos ocupa la mayor parte de la distribución. Recuerdan el diagrama de Pareto, se hablaba de la ley 80-20, que el 80% de los resultados los ocasiona el 20% de las causas o de los datos, ¿verdad? Entonces vamos a conocer algunas formas de distribución que aparecen normalmente en la naturaleza y se conoce como la distribución normal. Y las medidas de dispersión se refieren a indicadores que nos muestran si los datos siguen alguna ley de formación, si están agrupados de alguna forma o están todos desordenados. Por eso se llama dispersión o disperso. ¿Ya? Em, entonces, en este tema vamos a ver el siguiente contenido que corresponde a una introducción inicial. Una introducción inicial, ¿dónde está? A ver si vuelvo. Ahora sí. Una introducción inicial donde vamos a ver la diferencia entre lo que es un parámetro y un estadístico. ¿Tienen alguna idea de lo que es un parámetro y un estadístico? Lo vamos a estudiar. Medidas de tendencia central, indicadores o mediciones que podemos calcular y que nos muestran hacia dónde se junta en el centro el grueso de los datos o la mayoría de los datos. Entre esas medidas de tendencia central, hacia dónde tiende, hacia dónde se aproxima, hacia dónde se junta la mayoría de los datos, entre esas medidas de tendencia central están la media aritmética, la moda y la mediana. ¿Han escuchado de alguna de estas anteriormente? Y luego están las medidas de dispersión, como la desviación estándar o la varianza, ¿ya? Que nos habla de si hay mucha variabilidad entre los datos o si los datos son uniformes. ¿Listo? Entonces todo eso lo vamos a ver en este tema. Primero comenzamos con una pequeña introducción sobre la diferencia entre parámetro y estadístico. Un parámetro, jóvenes, un parámetro es un valor numérico que describe una característica, pero para que sea parámetro, describe una característica de toda la población. Toda la población es para nosotros el universo de estudio. Si estamos hablando de comportamiento de la especie del capibara. ¿Hay capibaras en Bolivia? ¿En el Chaco? Sí, son veloces, dice un compañero, Gonzalo. Entonces, toda la población son todos los individuos capibaras del Chaco. Esa sería nuestra población, lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Pero hay otros, como no tenemos la capacidad logística, humana, de tiempo, de recursos, de esfuerzo para poder ir y ver esa característica de todos los capibaras que hay en el Chaco, porque no están quietitos esperando que vayamos a observarlos, se mueven, a menos que le pongamos etiqueta a cada uno y lleguemos a ponerles etiquetas a toditos los capibaras, no sabemos si vamos a llegar o no de verdad a medir a todos los capibaras, ¿verdad? Entonces es difícil. Sin embargo, un parámetro es un valor que representa una característica de toda la población. Los parámetros generalmente son desconocidos,
porque rara vez tenemos la capacidad de estudiar a toda la población, ¿ya? Entonces, los parámetros se estiman, no podemos calcularlos exactamente, porque ni siquiera sabemos exactamente cuántos son los capibaras. No podemos contarlos. Son escurridizos, se escapan, son silvestres, entonces no podemos, ¿no? Los parámetros que representan características de toda la población se representan mediante letras griegas. Mu, esta mu, es una U con la primera patita alargada. Representa la media de la población, la media poblacional. Media significa el promedio del valor de toda la población. ¿Cuánto pesan los capibaras? A ver, tenemos 5 capibaras. Uno pesa 1 kilo, otro pesa 3 kilos, otro 2 kilos, otro 7, otro 8 y demás. ¿Ya? La media de la población es el promedio. Sumamos todos los valores y dividimos entre la cantidad de población que hay y ese es el promedio. ¿Listo? Entonces, para el parámetro que estudia a toda la población, la media se representa con letra griega mu. La desviación estándar la desviación estándar poblacional se representa con la letra sigma, viene de estándar. Esta es la letra S en el alfabeto griego. Sigma significa estándar, desviación estándar. En inglés estándar es standard deviation, es con S que empieza. Ya, un ejemplo, miren. La media de concentración de plomo en el agua potable de todas las viviendas de una ciudad. Entonces, estamos aplicando la estadística a una situación o un caso relacionado con la ingeniería sanitaria y ambiental. ¿Creen que haya plomo en el agua potable de la ciudad? No sabemos. Habría que estudiar, habría que hacer los análisis, hacer los cálculos, a ver si hay o no hay plomo. ¿No ven? Tomar muestras de cada casa. Si hiciéramos de cada casa de Yacuiba, podríamos encontrar la media poblacional, miu. Es una mu en el alfabeto griego, pero se pronuncia miu, ¿ya? De todas las viviendas de la ciudad. Entonces, un parámetro representa una característica que vayamos viendo nosotros, ya, estas dos características. La media o promedio y la desviación estándar, si los datos están muy dispersos o no están dispersos, ¿ya? ¿Qué quiero decir con dispersos? Voy a dibujar en la pizarra para que entiendan un poco mejor. ¿No? La frecuencia y las clases. Entonces, vamos a ver que capibaras de 1 kilo, de 2 kilos, de 4 kilos, entonces, acá. Entonces, podemos ver que están distribuidos. ¿Ya? Y podemos nosotros considerar, ¿ya? Y si unimos los toques de las barras del programa, esta figura que parece una campana. Incluso si pesamos capibaritas, así, vamos a vamos, o puede haber capibaras sobre ahí. Tenemos 1, 2, 3, 5, más. ¿Ya? Pero esta es una distribución llama esta figura que parece una campana, es como una campana, ¿verdad? Se llama distribución normal. Ahora, las medidas de posición, como se refiere la media, lo que nos dice es en qué lugar está el promedio. La media de nos dice cuál sería el promedio.
Tomamos todos los valores, ¿no? Total de muestras de la población, y tratar de que el promedio sea nuestra, ¿no? Y luego referencia para calcular la variación. Pero aquí estamos hablando de medidas de producción. Entonces, el promedio es igual a la sumatoria de para 1 hasta n, todo eso para la población n es n mayúscula. N mayúscula es el tamaño de la población. Luego están otros diferencias. Por ejemplo, ¿cuál será el valor que está justo al medio? Entonces, vamos a ver 50 valores. El que está al medio está entre 25 y 26. Entonces, entre 25 y 26 nos damos cuenta aquí por estar la mediana. ¿Y cuál es el valor que se repite más? Es este, este de como una viene en todos lados, ¿verdad? Entonces, estas son las medidas de distribución tendencial central. Y lo que quiero que sepan es, en esta diapositiva, lo que me interesa que ustedes sepan es que parámetros se refieren a toda la población. ¿Listo? ¿Qué mediciones podemos tener o qué medidas? Podemos tener los valores numéricos de la media poblacional, media aritmética poblacional o la desviación estándar poblacional. Pero cuando hablamos de muestras, porque no siempre podemos estudiar a toda la población, no siempre podemos hacer un censo al 100% de la población, como se hacen los censos de población y vivienda, que se realizan cada 10 años, ¿verdad? 2002, el 92, el año de 1992, el 2002, el 2012, el 2022 por ineficiencia no se hizo, se logró hacer el 2024, pero es tan costoso que se hace cada 10 años. Entonces, es difícil hacer unos estudios poblacionales, por lo tanto, se opta por realizar estudios a las muestras y ahí surgen los estadísticos. Los estadísticos son valores numéricos que describen una característica, pero de una muestra. Diferencia entre estadístico y parámetro, a ver, con esta diapositiva, ¿qué me pueden decir, Nicole y Elena? ¿Qué diferencia hay entre estadístico y parámetro? Parámetro es el valor de una característica de la población y estadístico es valor de una característica de una muestra. Los dos dicen lo mismo. ¿En qué varía? En la palabrita muestra o población. Miren, valor numérico que describe una característica de toda la población, parámetro. Estadístico, valor numérico que describe una característica de una muestra. ¿Qué es muestra? Es un pedacito de la población, ¿verdad? El que vamos a estudiar. ¿Cómo se calcula los estadísticos? Los estadísticos se obtienen de los datos recolectados, pero de un subconjunto de la población. La muestra es un subconjunto de la población. Es a lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente persona para realizar el suficiente esfuerzo. Por lo tanto, los estudios generalmente se realizan sobre muestras representativas y luego se infiere y se generaliza a toda la población lo que hemos encontrado. ¿Ya? Ahora, la- los estadísticos se representan con letras latinas. X y rayita encima significa X media, la media. Y S significa la desviación estándar. Cuando vemos sigma, hablamos de parámetro. Desviación estándar poblacional es sigma. Media poblacional, mu. Media muestral es X media. Sigma perdón, desviación estándar muestral es S minúscula, escritas con letras latinas minúsculas. ¿Ya? Otro ejemplo. Ahora, la media de la concentración de plomo en el agua potable de 50 viviendas seleccionadas aleatoriamente.
Ahí esta es una media aritmética, digo, es una media muestral o media poblacional. ¿Qué opinan? ¿Media muestral o media poblacional? Muestral, porque solo estamos hablando de una muestra de 50 viviendas de Yacuiba. En Yacuiba hay, ¿cuántas? Unas 10.000 viviendas o 20.000 viviendas. Miren, solo estamos estudiando 50. Eso sí es realizable, nos tomará un mes. Imaginen estudiar a las 90.000 viviendas o a las 20.000 viviendas de Yacuiba, nos tomaría mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, vayan anotando y escriban. Parámetro, dos puntos, característica de toda la población. Estadístico, dos puntos, característica de una muestra. Nuevamente, parámetro, característica de toda una población. Estadístico, característica de una muestra. ¿Qué parámetros conocemos? Mu y sigma. Están en letras del alfabeto griego. Mu significa media poblacional. Sigma, desviación estándar poblacional. ¿Ya? ¿Cómo se escribe mu? A ver, voy a tratar de escribir acá en la pantalla. Hmm. Escribamos mu. Se escribe así, miren. Una U donde esta patita es más larga. La primera patita es más larga. Y sigma se escribe así. Voy a tratar de escribir sigma. Una línea así y ahí está feo. Pero eso es como una U, pero esta rayita es completamente horizontal. Miren, la O generalmente la hacemos hacia arriba, ¿no ve? Pero esta rayita es completamente horizontal en sigma. Bueno, no me salió muy bien. Voy a borrar. Mu también la voy a borrar. Entonces, mu es una U en alfabeto griego. Es una U con la primera patita más alargada que la otra. Entonces, parámetros. ¿Cuáles son? Media poblacional, desviación estándar poblacional. Media poblacional es mu y desviación es sigma. Desviación estándar es sigma. Estadísticos se refieren a características de una muestra. Se escriben con letras minúsculas del alfabeto latino. X con una raya arriba significa media de la muestra o media muestral. La S significa desviación estándar de la muestra o desviación estándar muestral. ¿Ya? Continuemos. Ahora los vamos a comparar. ¿No? Vamos a comparar el concepto parámetro. El concepto es el origen. El origen del parámetro corresponde a toda la población y del estadístico, el origen para los cálculos proviene de una muestra, un pedazo, un subconjunto de la población. La muestra es un subconjunto de la población. Y entonces en este cuadrito estamos comparando. Símbolo. El parámetro se simboliza con letras griegas, mu o sigma. Los estadísticos con letras latinas, X media o S. Luego, generalmente el parámetro no es conocido, no se lo puede conocer, se lo puede estimar, pero no se lo puede calcular porque no conocemos exactamente a todos los individuos de esa población. Al estadístico sí se lo conoce, sí se lo puede calcular. Es físicamente, humanamente posible calcular. Ejemplos, media de todas las viviendas. Eso es un parámetro. Y el estadístico es media solamente de 50 viviendas. ¿Ya? Ese análisis comparativo lo pueden ustedes representar mediante una tablita. ¿Ya?
Entonces, miren, en cuanto a si es conocido o no, un parámetro generalmente no es conocido, no es conocido porque no se lo puede calcular exactamente por la dificultad de observar o medir las características de toda la población. Pero el estadístico sí es conocido, sí se lo puede calcular por la posibilidad de sí observar a todos los individuos de la muestra. ¿Ya? Ahora, como el estadístico sí se puede calcular y el parámetro no se lo puede calcular, entonces se utiliza el estadístico para estimar el parámetro. ¿Ya? El estadístico que es de la muestra se utiliza para estimar el valor de la población. ¿Esto qué significa? Estudio la muestra y hago inferencias para estimar el valor del parámetro. No calcular. ¿Qué es estimar? A ver, ahí sentaditas, no quiero que se paren. ¿Pueden ustedes estimar el volumen de esta habitación del laboratorio, jóvenes? Volumen, ancho, largo, por alto. A ver, ¿cuánto dicen? Den las estimaciones de ancho, profundo y por alto. Multiplican esas tres cantidades y estimamos el volumen. A ver, actúen como con ojo de buenas cuberas. Los cuberos son los que calculan mentalmente cuántos cubos van a entrar. Un volquetero que lleva arena, piedra, es un buen cubero porque tiene mucha experiencia. Y dice, para tu casa vas a necesitar 5 cubos. Entonces, cubica, ¿no? Entonces, con ojo de buenas cuberas, calculen qué volumen tendrá esta habitación. Calcúlenlo, terminen de anotar, hagan sus cálculos y me dicen después, para no decir, uy, yo saqué exactamente la misma. ¿Ya? A ver, cubiquen con sus ojos de buenas cuberas. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? A ojo de buen cubero. Es cuando se hacen estimaciones rápidas, sin necesidad de estar midiendo, calculando, subiendo. No tenemos la medida, entonces hay que hacer algo para estimar. Una estimación es una aproximación al valor real. Entonces ustedes ya no tienen flexo, pueden pararse, pueden medir. Cada paso largo es 1 metro. Luego estiman cuánto es largo, ancho, alto y me dicen, ingeniero, a ver, ¿cuánto estiman que hay de ancho? 6 metros. De profundidad, 6 por 4 ya van 24. De altura, 24 por 3, 70 y 3 días, ¿cuánto es? 72. Entonces, aproximadamente 72 metros cúbicos. Esa es una estimación. Una medición, un cálculo exacto es medir con flexo y luego calcular exactamente, descontar el volumen que ocupa esta grada, esa parte elevada del agua. ¿Ya? Entonces, como es tan difícil poder estudiar a todos los individuos de una población, se puede estimar los parámetros al tomar una muestra que sea representativa, estudiarla, medirla, observarla bien y a partir de ahí podemos estimar. No estoy diciendo que es exactamente lo mismo, estoy diciendo que ese estadístico calculado nos puede servir para estimar el parámetro. ¿Ya? Ahora les decía, ¿recuerdan cuáles son? Ahí están. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Les hablaba acerca de eh, la media, mediana y moda, pero ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central eh, ubican el centro de un grupo de datos, como lo que observamos en la pizarra que yo escribí. Voy a apuntar. Vemos esta distribución, ¿no? Vemos un histograma y vemos que con una línea se muestra cómo están distribuidas las frecuencias de cada uno de estos valores, ¿no es cierto? De cada una de las clases. Entonces, las medidas de tendencia central ubican el centro de un grupo de datos. Las medidas de tendencia central permiten hacer comparaciones y también resumir la información estadística.
A ver, si yo les consulto su edad, jóvenes, ahorita somos tres en la habitación, ¿verdad? Ustedes tienen 18 y 18 años, ¿verdad? Perfecto, yo tengo 48. Ahora, vamos a hacer con ese ejemplo sencillito, vamos nosotros a calcular la media aritmética, la mediana y la moda, ¿ya? Entonces, vamos a ordenar los datos y vamos a escribir. ¿Alguien quiere escribir en la pizarra o en sus cuadernos nuestra distribución de frecuencias? ¿Ya? Entonces, jóvenes, entonces vamos nosotros a calcular. Enseguida les voy a mostrar cómo se calcula. Pero la media aritmética nos dice el promedio de los valores. La mediana nos dice cuál es el valor que está al medio. La moda nos dice cuál se repite. Con estos datos del ejemplo de la pizarra, ¿qué me dirían? ¿Cuál es la media aritmética? ¿Pueden calcularla? El promedio es la suma de todos y dividido entre la cantidad de los que son, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Eso es la suma? No, a ver. 18 más 18, 36 más 48 es 84. 84 entre 3, 28. Ese es el promedio, es la media aritmética. ¿Será que representa a la edad del curso de ustedes? ¿Tienen 28? No, ¿verdad? Ahora, la mediana. Para ver la mediana tenemos que ordenar. ¿Cuál es el valor que está al medio? La mediana es 18. La mediana como que nos da una información más real. En cambio, con la media aritmética, con el promedio, ¿qué pasa si tenemos un viejito, imaginen, uno más viejito que yo, que tenga el doble de edad y es docente? Ahí nos va a subir el promedio de la edad del curso a 50. No, pues se pasó, ¿no ve? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en la realidad tenemos, para los análisis de modelos, tenemos que excluir a esos que se salen de lo real, porque por ahí mañana ya le da una enfermedad y desaparece, ya no es representativo, ¿no ve? Digamos que fuera un curso que de verdad está lleno con 20 o 30 estudiantes y tenemos una persona de 80 y queremos sacar el promedio, el de 80 nos va a subir la edad a cuánto, casi nada, pero si solo son tres, si tenemos a alguien de 80 nos va a subir la edad a 50. Entonces, mejor para hacer cálculo de modelos, excluirlos. Pero para nuestros cálculos acá, tenemos que hacer nomás. Calcular la media aritmética, la mediana. Y ahora, la mediana es el valor que está al medio, ¿verdad? ¿Y la moda cuál es? ¿Qué entienden por moda? Lo que está de moda. ¿Qué es lo que está de moda? Y está en tendencia, es lo que la mayoría usa. Entonces, la mayoría, ¿cuál es la que más se repite? Esa es la moda. 18 está de moda, 18 es la mediana y 28 es la media aritmética. A veces la media aritmética nos puede engañar, no nos puede dar algo que sea representativo. Por eso es bueno cotejar el valor de la media aritmética con la mediana y con la moda. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, la media aritmética, las propiedades para una distribución de datos no agrupados. Datos no agrupados son sueltitos, ¿no? Como están acá. 18, 18, 48. Entonces, si son datos no agrupados, la media aritmética se define como la suma de las medidas de los datos y se divide entre el número de datos. Miren, jóvenes, aquí está la media aritmética como parámetro y aquí está la media aritmética como estadístico. En el parámetro corresponde a quién esta mu. ¿Por qué esta n es mayúscula y esta n es minúscula? Más grande la población y n minúscula solo de la muestra. Mu es parámetro, es media poblacional. Dice, sumatoria desde i menos 1, digo, desde i igual a 1 hasta n mayúscula, sumar todos los x sub i, es decir, x sub 1, x sub 2, x sub 3,
hasta X 90.000, que pueden ser los habitantes de Yacuiba, ¿no ve? Y dividimos entre 90.000. Eso nos va a dar la media aritmética poblacional, o MIU. La media aritmética muestral, o X media, es igual a la sumatoria, igualito aquí falta, desde I igual a 1 hasta n minúscula, de X sub I, dividido entre n minúscula. Aquí entre estas dos, la única, a ver, voy a escribirlo mejor. Algo pasó. Voy a escribirlo, esperen un momento. Para mantenerse va a cerrar, porque cierro esto, no deja descartar. Se cerró. Ya, acá les decía, voy a copiar esta fórmula. Aquí en realidad es así. Lo único que varía es esta n. Ahora sí volvamos a la presentación. Miren, pero ya. La fórmula es exactamente la misma. Dice, sumatoria de x sub i desde i igual a 1 hasta n mayúscula dividido entre n mayúscula. Sumatoria de x sub i desde i igual a 1 hasta n minúscula entre n minúscula. Si no leyera mayúscula o minúscula, diría mu es sumatoria de x sub i desde i igual a 1 hasta n dividido entre n. X media es sumatoria de x sub i desde i igual a 1 hasta n dividido entre n. Si ustedes se imaginaran, pensarían en lo mismo, solo que para la población es n poblacional, el número de individuos de la población, y n minúscula es el número o tamaño de la muestra. ¿Ya? Para el caso en el que los datos estén agrupados en intervalos de frecuencia, recuerdan, desde el límite inferior hasta el límite superior, para ese caso la media aritmética se define como el producto de cada frecuencia por su respectiva marca de clase. ¿Recuerdan qué era la marca de clase? Límite inferior hasta límite superior. ¿La marca de clase qué era? Era el promedio de esos dos datos. Suman límite inferior más límite superior, dividen entre 2 y eso nos da X media, que es la marca de clase. ¿Ya? Entonces, suman, multiplican. A ver, aquí está la forma. En realidad dice, la media aritmética es el producto, la multiplicación de la marca de clase por la sumatoria de frecuencias. ¿Ya? Cada frecuencia por su marca de clase. Aquí hay un paréntesis. Lo pondré. Lo voy a poner en paréntesis y me voy allá. Espérenme. Aquí en realidad lleva un paréntesis para no confundir la fórmula. Ahí está. Y aquí también. Ahorita lo van a observar en la pantalla. Ahora, ahí está. Miren, entonces, la media aritmética para una distribución de frecuencias es la frecuencia de un intervalo de clases por, y aquí es f sub i por x sub i. I y por x sub i. Ya, ahora sí. Aquí miren, la media poblacional para una distribución de frecuencias es multiplicar la frecuencia por su marca de clase y sumamos eso. Frecuencia uno por marca de clase uno más frecuencia 2 por marca de clase 2 más frecuencia 3 por marca de clase 3 y así, desde igual a uno hasta el número de intervalos, ¿verdad? Y todo eso lo dividimos entre el número de elementos de la población. Así obtenemos la media aritmética como parámetro, media aritmética poblacional de esa distribución de frecuencias de datos agrupados en intervalos de clases.
En cambio, para la distribución de frecuencias, eh, para la media aritmética de una distribución de frecuencias de datos no agrupados es solamente, l- perdón, la media aritmética para una distribución de frecuencias de datos agrupados en intervalos de clase, pero muestral, es lo mismo. Sumamos la multiplicación de f sub 1 por marca de clase 1 más f sub 2 frecuencia sub 2 por marca de clase 2, frecuencia 3 por marca de clase 3, hasta que lleguemos al número de intervalos de clase que estamos estudiando y dividimos entre n. Así calculamos la media aritmética muestral. ¿Ya? Algunas otras propiedades de la media aritmética. La media aritmética es una constante, ¿ya? La media aritmética de una constante es una constante. La media aritmética de 7, ¿cuánto será? ¿Cuánto? A ver, imaginen que en el curso toditos tienen 18, su edad es constante. Yo me salgo y les digo, calculen su media aritmética, ¿cuánto va a ser? Si es constante el valor, la media aritmética es la misma constante, el mismo valor. La media de una constante por x es constante por la media aritmética. Si a ustedes les digo, a ver, ¿cuál será el promedio de su edad cuando dupliquen la edad actual? Entonces, miren, a cada uno de ustedes le multiplico 2 por 18 es igual a 2 por la media. La media era 18, va a ser 36. ¿Ya? Después, la media de x más una constante es la media de x más la constante. A ver, ¿qué edad van a tener cuando salgan profesionales? 18 más 4 más 5, 23 años. Entonces, ustedes suman 23, 23 más 23 más 23 más 23, dividen entre todo y va a ser 23, que es 18 su media aritmética, más la edad que les dije que era añada. ¿Ya? Eso en cuanto a la media aritmética. Enseguida vamos a hacer ejercicios. Primero quiero mostrarles la mediana y la moda más. ¿Ya? La mediana. ¿Qué les dije que es la mediana? ¿Qué dices? Más fuerte, está correcto, Ayelen. El valor que va al medio. Ordenamos nuestra distribución de frecuencia y nos fijamos qué valor está al medio. Y es efectivamente el valor central de un conjunto de datos. Para eso los hacemos formar en filita. ¿Cuántos son? 51. A ver, ¿cuál está al medio? El 26. Vamos, ¿quién es el 26? Le preguntamos edad y esa es la mediana. Ya, el valor que está al medio de la fila. Hay dos formas. Si el número de datos es impar, entonces, ¿cuál será el valor de la mediana? ¿Qué posición va a ocupar la mediana? La siguiente a la mitad, ¿no ve? Es lo que has querido decir. La mediana va a ser x sub n más 1 entre 2. A ver, si fuera par, si fuera par, si fuera par, vamos a ver, si fueran 50, 50, ¿no ve? No, esto es si es impar, perdón. Si es impar. Si fueran 51, les dije. Si fueran 51, 51 más 1 va a ser 52. El valor de la posición 52 lo divido entre 2 va a ser el 26. Entonces, así calculamos. Si fuera n par, ¿qué se hace para encontrar la media, la mediana? Tiene una formulita especial, miren. Dividimos, si n es par, dividimos entre 2. Miren, x sub n entre 2 más x sub n entre 2 más 1 y lo dividimos entre 2. Se los voy a escribir aquí para que lo entiendan, ¿ya? Aquí está. Con esto voy a escribir aquí. Miren, vamos a tener estos datos. Para el ejemplo de arriba, vamos a tener 5,5,7,4,6,7. Me dicen cuando sea impar, ¿ya? ¿Suficiente o sigo? Ahí nomás es un número impar de datos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
¿Por qué no está proyectando? N igual a 9 datos. Va. A ver, espérenme. Mm, Aquí. Es que no me deja proyectar. Qué bacán. A ver, haremos una prueba más. Si se ve o no se ve. 5, nada. 5, nada. Perdón. Aquí les decía, aquí. Miren, voy a escribir. Dejo de escribir esto. Aquí se los voy a escribir. Voy a insertar un cuadrito y nos vamos a inventar 9 datos, me van a decir, ¿ya? Díganme. Ah, ahora sí. 8, ¿qué más? Ya, ahí lo bajo. 8,12. 12, ¿cuál más? 7, 14, 17, 28, ¿cuántos van? 10, ¿cuántos van? 24, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un hito más para que sea impar. ¿Cuánto? 30, ya. Entonces, la mediana, perdón, la mediana cuando los datos son impares, aquí tenemos que n vale, pero tiene que ser en la minúscula, esto es una muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores, ¿verdad? Entonces, la mediana va a ser igual a el valor que está al medio. ¿Qué hacemos? X sub n más 1 entre 2. Entonces, n más uno es igual a ¿cuánto? 10. Entonces, decimos n más 1 10 entre 2. Aquí para aclararlo lo voy a poner así, ¿ya? Ahí está. Eso significa x sub n más 1 entre 2. Y n más 1 entre 2, n más 1 y todo eso entre 2. ¿Cuánto es n más 1 entre 2? 10 entre 2, 5. En este ejercicio, la mediana es el valor que ocupa la casilla número 5, el x sub 5, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Este es el x sub 5. Lo voy a poner así, con rojo y con negrilla. La mediana es x sub 5. X sub 5. ¿Ya? ¿Y x sub 5 cuánto vale? 17. Ese es el valor de la mediana. ¿Cuándo? Cuando la cantidad de datos era par. Ahora, la mediana, cuando la cantidad de datos cuando era impar, sumamos. Son 9 valores, entonces 9 más 1 es 10, eso lo divido entre 2, es 5. El de la posición 5 es el que hemos calculado. Ya hemos encontrado que esa es la mediana. Esta más le pongo con rojo y esto. Así encontramos cuál es el valor de la mediana. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer para una cantidad de datos par. Para una cantidad de datos par.
Estito lo vuelvo negro nomás. Un datito más, por favor, jóvenes. Ahorita son 9, ¿no ve? 40 más 40. Ya, entonces ahora nuestro n es exactamente 10. ¿Qué tenemos que hacer? Calculamos x, no, aquí el paréntesis. Ya, para este caso vamos a borrar todo esto. Tenemos nuestros datos. Me meto aquí. Ya, hemos borrado. Ahora, tenemos estos datos. Nos dice que n vale 10. N minúscula. N minúscula vale 10. N entre 2, ¿cuánto será? N medios es 5. N medios más uno. A ver, 10 n medios, 5 más uno, 6. Entonces, x sumamos x sub 5, x sub 6. Aquí me los copio esos. X sub 5 más x sub 6. X sub 5 más x sub 6, todo eso entre 2. Eso nos dice la fórmula, ¿ya? X sub 5 más x sub 6, todo eso entre 2, entre 2. Ya hay otra forma de hacerlo. Todo el paréntesis lo copio, pongo ahí arriba, lo divido entre 2 y escribimos. Va a ser lo siguiente. Vamos a escribir x sub 5 vale, ¿cuánto vale? 17. Y el otro es, ah, momento, momento, joven. ¿Estos datos están ordenados o no? No. Lo primero que teníamos que haber hecho es ordenarlos. Eso es lo primero que debíamos haber hecho. Entonces vamos a ordenar. Va a cambiar el resultado del primer ejercicio. Ordenando serían el 8, ya el 7 primero, 7 coma, ya, 10. Ahora sí, x sub 5 nos salió, ¿verdad? Esto entonces no era. X sub 5 es 1, 2, 3, 4, 5. En realidad había sido 14. Esa es la mediana. Primero tienen que estar ordenados los datos. Entonces, el resultado es 14. Para este caso, los ordenamos y al final le aumentamos el 30, ¿verdad? El 40, ¿verdad? Y ya. Entonces, el 14 está bien. 14. Y el x sub 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el 17. 14 más 17 es 4, 5, 5 y 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, miren, nos dice.
calculen x, n vale 10, n entre 2 es 5, n entre 2 más 1 es 6, 10 entre 2 es 5 más 1, 6. Entonces, x sub 5 y x sub 6 los sumamos, 14 y 17 los sumamos, que nos saldría 32 entre 2 es 16, ¿verdad? Ahora, algo importante para hacer notar. La mediana puede que no esté en nuestra distribución de frecuencias, pero es el valor que está al medio de toda la distribución. ¿Ya? Es el valor que está, que ocuparía la posición central. ¿Ya? Eso. Entonces, una característica en la media aritmética sí se puede afectar por los valores. Entonces, aquí lo copio. Aquí está. Miren, tenemos estos valores. Tenemos estos valores. Para la media aritmética hemos calculado el promedio. Vamos a calcular el promedio. Ya están ordenaditos. Y X media, yo inserto acá el símbolo X media. Ahí está. Esta X media es igual a la sumatoria de todos y dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Dividido entre 9. La sumatoria de todos, ¿cuánto sale? 7 más 8, 15, más 10, 25, más 12, 37, más 14, 51, 68, 68, 92, 120, 150. 150 entre 9, ¿cuánto sale? 16,5. Ya, entonces, este es el valor de la media aritmética. ¿Qué pasó? Un poquito se va hacia la derecha. ¿Lo ven? Se va hacia la derecha porque hay números grandes. Imaginen con el 40 que iban a poner, se iba a volver más grande todavía. Si le ponemos más 40, coma 40, sería 190 entre 10. 190 entre 10. 190 entre 10 es 19. Esa es la media aritmética. Calculando, la media aritmética nos salió 16, que es el valor que está más o menos al medio. ¿Listo? Entonces, en la media aritmética, los extremos pueden afectar. Por ahí hay extremos que son muy raros. Hay un gigante que nos medimos todos y estamos las señoritas alrededor de unos 50 y unos 55, los varones alrededor de unos 70. Pero imaginen que vino un jugador de básquetbol a la facultad que mide 2 metros o más. Él haría que nuestro promedio suba, ¿no ves? Si entra al curso. Entonces, los extremos sí afectan a la media aritmética, pero a la mediana no le afectan los extremos. ¿Ya? Nos indica qué valor está al centro después de ordenar. Eso es importante. Es el valor central de un conjunto ordenado. ¿Ya? Y la moda, jóvenes, la moda es el valor que más se repite. Puede haber una sola moda, unimodal. Dos modas, bimodal. Ninguna moda, no hay moda. Ninguno se repite. Se aplica a variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, miren, nos vamos a repetir acá el ejemplo. ¿Cuál será la moda en este nuestro ejemplo? Moda igual a ninguno se repite, así que no hay moda. Aquí escribiría el resultado. La mediana igual a 16, ¿no ve? Entonces no hay moda, no se repite ninguno. No se repite ninguno. ¿Listo?
Ahora veamos algunos ejemplos. Se midió el consumo diario en litros de 10 viviendas. ¿Ya les hice a ustedes medir la cantidad de agua consumida en sus viviendas cada día? Lo vamos a hacer después del- de la investigación de la generación de residuos sólidos, ¿ya? Entonces, l- la media aritmética va a ser el consumo promedio, va a ser la sumatoria de todos estos entre el número de datos, ¿verdad? A ver, verifiquen si está bien calculado. Joven, verifiquen si está bien calculado y luego van ustedes a eh, hallar la mediana y la muda. Está bien el procedimiento. Para la media aritmética no es necesario si quiere ordenar los datos, pero para nosotros, para calcular la mediana y la moda, eso sí es necesario que esté ordenado. ¿Ya? Entonces en sus cuadernos, cópiense el ejercicio, ordenen, calculen esta media aritmética, calculen la mediana y la moda. Voy a poner pausa un momento a la grabación. Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos también ordenados. ¿Han verificado sale el mismo valor? Ya. Ahora, ¿han calculado la mediana y la moda? En este caso, para calcular la mediana nos fijamos si son un número de datos par o impar. Acá arriba observamos que el número de datos es par. ¿Qué se hace? Entonces dividimos entre 2 este valor, 5, y ubicamos. Miren, miren primero, el número de datos es par. Dividimos entre 2, sale 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Ese valor y el de al lado los sumamos y dividimos entre 2 y esa es la mediana. ¿Ya? Cuando el número es impar, directamente dividimos entre 2 y ese valorcito es la mediana. Pero cuando son números de datos par, este valor lo dividimos entre 2, ubicamos cuál es esa posición y esa y la de al lado, la que sigue, la sumamos y dividimos entre 2 y la media en este caso es 197,5, ¿verdad? El promedio de 195 y 200, la mediana es 197,5. Es el valor que estaría al medio de estos dos. ¿Listo? Y la moda es el valor que más se repite. ¿Hay alguno que se repite? Ninguno, ¿verdad? 200. Nada más. Entonces la moda es 200. La mediana, en nuestro ejemplo, la mediana sale 197,5 y la moda sale 200. ¿Verdad? Continuemos. Más ejemplos. Media ponderada. La media ponderada es un tipo de promedio donde cada valor tiene una importancia o peso diferente. Es, por ejemplo, la suma. Si sumamos sus notas de examen, tareas, asistencia, prácticos, si tienen 100 en el examen y 80 en la asistencia, no voy a sumar y dividir entre dos, ¿no ve? Porque los exámenes valen 50%, la asistencia 10%. Entonces, uno de esos valores puede influir más que otro. Y es precisamente ahí que la media ponderada se utiliza cuando algunos datos son más relevantes que otros para el estudio y deben influir más en el resultado final. La media ponderada se calcula de esta forma. Miren, X raya arriba P, sub P es media ponderada del valor X. ¿Cómo se halla? Sumatoria de las multiplicaciones del peso de I por el valor de I dividido entre la sumatoria de los pesos. Por ejemplo, si los pesos son los porcentajes, examen 10%, digo 50%, tareas 20%, asistencia 10%, la sumatoria de esos va a ser 100%. Entonces podemos escribir en porcentajes, examen vale 50%, tengo 50 en examen. Armamos un ejemplo como ese, armemos ese ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo claro sería las calificaciones con diferente valor porcentual. Veamos esto.
Vamos a calcular la nota de ustedes. Vamos a tener sus distribuciones de frecuencias, ¿ya? Entonces, vamos a tener para las notas, vamos a tener de esta manera, está, y vamos a insertar un cuadro. Sí, vamos a insertar exámenes. Exámenes que valen el 50%, imagínense. Van a ser sus notas, un examen 30, otro examen ya estudiaron más 50 y otro ya tenían que estudiar más 70. Asistencia sobre el 10%, 10% es igual, alguien tiene 90, después, bueno, para una persona estamos hablando, su media ponderada vamos a calcular. Tiene 90, luego dejó de venir, tiene 60 y luego tiene 50, digamos. Prácticos, prácticos, un 30%. Vamos a decir, esta persona sacó 70,80,90, casi saca 100. Y finalmente le vamos a poner el resto a la investigación, ¿ya? Investigación. Vamos a tener de la investigación, ¿qué porcentaje? ¿Cuánto? 50, 40, 10%, ¿verdad? 10%. Y ya, tenemos una práctica por 80 puntos. ¿Listo? Entonces, de los exámenes vamos a sacar el promedio. 30 y 70 son 100. 100 más 50, 150. Entre tres exámenes, el examen promedio, ahorita les muestro, no, aquí está. El examen promedio vale 50. ¿Ya? 50 puntos. Ya. Luego, sus asistencias promedio, ¿cuánto? 90 y 60, 150 más 50, 200. 200 entre 3. Ya, un momentito, por favor. Asistencia ahora, ¿no ve? Asistencia promedio, ¿cuánto? 66,6. Ahora, la práctica promedio, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿80? Ya. Y finalmente, mm, la investigación promedio. No hay que hacer cálculo, es uno solo, así que es 80. Entonces, quiero calcular la nota promedio. La nota promedio o la nota promedio ponderada, porque aquí hay varias notas, ¿no? Entonces tengo en exámenes, tengo 50, en asistencia 60, 80 en práctica, 80 en investigación. Entonces, nota final promedio, podemos pensar, nota final promedio, tiene la rayita, ¿no veo, no? Nota final va a ser sumatoria de los porcentajes, los pesos, ahora sí, recién entran los pesos. Estos pesos W
tienen que sumar, ¿cuánto? 100%, ¿no? 50 más 10, 60 más 30, 90 más 10, 100%. Entonces, la nota es 50, vamos a sumar y multiplicar. Entonces, el porcentaje es 50% por 50 de nota, más 10%, 10 por 66,6, más 30% por 30% por 80, más 10% por, por 80. Por ahí me he equivocado, le he puesto un más acá y ahora sí. Entonces, la nota final, jóvenes, va a ser el resultado de esa operación. Mm. Y es lo que hace Tariquía para calculárnoslo. 50 por 50 va a ser 25. Ah, no. Y todo esto tenemos que dividirlo entre la sumatoria de los porcentajes. A ver, todo esto, pues, quiero volver a ecuación, ya. Todo eso entre la sumatoria que sería 100%. Esto más lo tengo que poner ahí adentro. Ya, eso más lo pongo ahí arriba. Ya, dividido entre el 100%. ¿Lo ven? Ahora, 50 por 50 son 2.500. 2.500. 2.500 más 10 por 600, 666 más 20 por 80 son a 30. 2.400 más 2.400 más 10 por 80, 800. Todo eso entre 100 y nos va a salir la nota final que es igual a ¿cuánto? 2.500 más 2.400, 4.900, 5.700, 6.366 entre 10, ¿no ve? ¿Cuánto sale? Sí, entre 100%. Esa es la nota promedio. Esta es la media ponderada. Entonces, ese es un ejemplo de cuando se aplica la media ponderada. Es cuando se tienen, por ejemplo, calificaciones, como en el caso que hemos visto ahorita, este ejemplo. ¿Ya? Ese ejemplito. Volvamos a nuestra presentación. Ya nos pasamos de hora, ahí vamos a terminar. Luego vamos a ver más ejemplos, ¿no? Entonces aquí tenemos otros ejemplos de cómo calcular de manera más sencilla y ahí terminamos. Vamos a continuar el día miércoles, ¿listo? Ahí paramos.